891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, 10:02 de la mañana. Muchísimas gracias a nuestro querido Chava, allá en cabina, por todas las diligencias para poder salir como de costumbre. Es de lunes a viernes, Red Democrática al aire. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial que va a estar emitiendo todas sus ideas, aportes y análisis país y legislativo desde la 89.1 y también en plataformas de redes sociales, @CRC 89.1 Radio, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, @Francisco Prendas, y al terminar el programa, minutos después, en el canal de YouTube de Red Democrática, como los últimos 144 programas que están totalmente disponibles para poder ser difundidos. El día de hoy tenemos, como les digo, un invitado muy especial. Es un invitado que tiene una lectura tradicionalmente internacional y nacional de lo que pasa en el país, y vamos a hablar de todo lo que está sucediendo, que no es poca cosa, no son pocos temas. Ojalá que nos dé tiempo. Don Juan Carlos, bienvenido, presidente de la Unidad Social Cristiana. Jonathan, muchas gracias por la invitación, estamos a la orden, un gusto estar aquí en el programa. Vamos a empezar tal vez por lo más tranquilo dentro del océano y las tormentas que pueden ocasionarse en el camino. ¿Cómo está el Partido de Unidad Social Cristiana? Bueno, estamos en un proceso muy interesante de conclusión del periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones municipales. Este domingo tenemos la Asamblea Nacional y General, donde se van a ratificar las candidaturas y se van a terminar de definir en algunos cantones. Este proceso lo empezamos en abril, fuimos uno de los primeros partidos políticos que arrancamos el proceso municipal. Para mí, que es la primera vez que participo, ¿verdad? Y en calidad de presidente ha sido toda una escuela, pero estamos muy optimistas de la calidad de candidatos que hemos conseguido. Recordemos que en la Asamblea Nacional del 15 de enero tomamos la decisión de levantar el requisito de militancia. De militancia, sí. Yo creo que esto es importantísimo para un partido político que está en proceso de renovación. Es la necesidad de abrirse a nueva gente que no necesariamente ha estado en el partido en años recientes. Y en ese caso, en algunos cantones tenemos gente buena, gente muy buena que no ha participado alguna vez en política, o que ha estado muchos años retirado en política, o que viene de otras tiendas políticas. Y eso es un proceso fundamental en esto que queremos hacer en la unidad de renovarnos, modernizarnos y prepararnos para gobernar Costa Rica de nuevo. Normalmente la Unidad Social Cristiana, después de los episodios complejos de hace década y media aproximadamente, el comportamiento municipal no ha sido tan en bonanza, no han tenido un peso del 50% de las alcaldías, ni mucho menos, pero en esta parece que puede levantar, y puede levantar bien. Sí, el partido ha venido subiendo, pero sí, subiendo muy despacito, ¿verdad? Digamos que a paso seguro. Paso seguro, pasamos de 10 alcaldías a 14, luego de 14 a 15. Actualmente ¿Cuál es la tenemos meta? 15. Vamos a ver, no quiero poner números porque no quiero regarme después a... Le pongo un número. Decime. Esta semana, el miércoles, entrevistamos a Mauricio Muñoz, de OPOL. Normalmente OPOL, en temas de alcaldías, la pega. Sí. Normalmente sí es atinada la lectura que hacen, y él ponía 22 para la unidad. Bueno, eso es un número que nos dejaría muy contentos. Podríamos incluso sacar más, depende de la campaña que hagamos, y estamos tratando de hacer una campaña lo más estratégica posible. Ahí tenemos una ventana de oportunidad, que es el tema de la no reelección de alcaldes. Sin duda es una ventana muy importante. Que por supuesto nos afecta en algunos cantones. Tenemos alcaldes buenos que no se van a poder reelegir. Está Jeffrey Montoya en Pérez Celedón, está la doctora en San Isidro de Heredia. La doctora es queridísima. De hecho, han ganado muy bien en San Isidro. Y ganarán la última elección. Yo creo que ganamos con un 70% del voto también. Sí. Entonces tenemos con don Juan Luis,
tenemos varios alcaldes muy queridos que lamentablemente no se van a poder reelegir, pero Liberación Nacional, obviamente, al ser el partido que tiene más alcaldías, creo que tiene 41, 42, ahí tiene una situación delicada porque la prohibición de la reelección ha dado paso a pugnas internas por el control local del partido. Y que no necesariamente va a transferir el sombrero de liderazgo del actual y que ha estado por 20, 15, 10 años al que sigue. Exactamente. En muchas organizaciones de todo tipo, cuando usted tiene un liderazgo hegemónico y ese liderazgo desaparece, se vienen las pugnas internas por ver quién lo sucede, ¿verdad? Y entonces en algunos cantones, incluso cantones donde Liberación Nacional ha sido el partido dominante por décadas, en este momento se encuentran en una posición muy vulnerable, con pugnas internas, resillas internas, y es ahí en donde el Partido Unidad Social Cristiana podría aprovechar para ganar más alcaldías. Le doy otra lectura. En ese mismo programa con Mauricio ponía a Liberación en un máximo de 30-33. Bueno, eso significaría, imagínense, perder 10 o más de 10 alcaldías. Esa es la proyección que en este momento hay. Si nosotros vemos la tendencia estructural, yo soy hombre de números y parte de lo que hemos hecho en el Partido Unidad Social Cristiana preparándonos para esta elección es ver los números, ver estadísticas, ver Big Data. Hemos hecho un trabajo muy profesional en ese sentido. Y la tendencia estructural es que Liberación viene perdiendo alcaldías y la tendencia estructural es que la Unidad viene ganándolas. Y el Partido Unidad viene ganando alcaldías a expensas de Liberación Nacional. Y es ahí entonces donde al estar en una posición tan endeble Liberación Nacional creo yo que podemos... ¿Es el enemigo, el contrincante a vencer, Liberación Nacional, en estas elecciones? ¿O cuál es el contrincante natural para la Unidad Social Cristiana en estas elecciones municipales? Yo creo que el contrincante natural de todos los demás partidos es obviamente Liberación Nacional, al ser el partido que tiene más alcaldías. O sea, competimos directamente con el fenómeno del partido del presidente. Pero luego viene el fenómeno del partido presidente, que es una gran incógnita. ¿Cuál es? Cuando nosotros, primero, ¿cuál partido, verdad? Primero, si va a haber un partido del presidente. Hace poco salió precisamente en el Mundo CR una nota donde se señala que están teniendo serios problemas para inscribirse. Sí. Esta semana tienen una Asamblea Nacional para subsanar errores en los encabezamientos de género y tienen apenas 2 semanas más para poder hacer la Asamblea Nacional para definir las candidaturas. Y en el camino, si son tan chambones como han demostrado gobernar, es muy probable que esas asambleas van a estar llenas de errores, llenas de cosas que el Tribunal Supremo de Elecciones usualmente no le permite a los partidos políticos. Y otro agravante, en el propio estatuto de ese partido se dice que tiene que llevar una capacitación para poder ostentar un cargo o optar por un cargo de elección, y no lo tienen. No lo tienen. Es que entonces, todo esto lo están... Vean, nosotros empezamos... enero fue que hicimos la primera asamblea para definir el tema del género, ¿verdad? Que en ese entonces teníamos que definir los primeros lugares de las papeletas de regidores, si iban hombre o mujer, ¿verdad? Luego vino el fallo de la Sala Constitucional que dijo que tenía que haber paridad de género también en materia de candidaturas unipersonales, uninominales, en este caso las sindicaturas y las alcaldías. Hicimos una Asamblea Nacional también en abril para eso. Luego, inmediatamente después de esa Asamblea de abril, empezamos el proceso de asambleas cantonales, en donde hemos tenido que hacer asambleas varias veces en cantones, ¿verdad? Porque ha habido inconsistencias, ha habido apelaciones, etcétera. Eso es un proceso engorroso, sí, claro, que hasta ahora vamos a terminar el 10 de septiembre, a 3 semanas del cierre. Esta gente no ha empezado ni siquiera, no ha definido ni siquiera los encabezamientos de género. Y es por eso que... Y tienen que quedar 2 semanas entre una asamblea y otra. Exacto. Entonces es probable que esta gente se quede sin partido político inscrito. Por lo menos en el caballo número 1, que es aquí Costa Rica Manda. Aquí está el caballo 2, que es Pueblo Soberano. Caballo 3, que se vuelvan los amores con Progreso Social. Que salieron públicamente a repudiarlo. ¿Verdad? Y caballo número 4, o tomar otro partido, puede ser el de Natalia, Unidos Podemos, o una coalición, o simplemente decirle al candidato alcalde que quiera, nada más diga que está con el gobierno y ya. Ahora bien, el partido de Natalia ha venido muy diligentemente haciendo asambleas. Y tienen posibilidades en varias. Sí, tienen candidaturas fuertes en varias. Entonces, pero es interesante que uno no sabe exactamente cuál es el papel de ese partido político, ¿verdad? Unidos Podemos, si es un partido oficialista, si no es un partido oficialista. Y al ser el partido de la ministra de la Presidencia, uno pensaría que tiene es un partido nexos, oficialista, ¿verdad? Que tiene nexos, por lo menos. Exactamente.
Pero entonces el tema del partido chavista, cualquiera que sea, es una gran incógnita porque tenemos una votación nacional de referencia, pero sabemos que una elección nacional no es lo mismo que una votación municipal, ¿verdad? Totalmente diferente. Entonces, incluso cuando nosotros hicimos el análisis de datos, es muy difícil el punto de referencia para ver si el presidente va a ser fuerte o no va a ser fuerte en estas elecciones municipales. Por su popularidad y por el hecho de que ya sabemos qué es lo que van a hacer, que es poner vallas de sus candidatos a municipales con Pilar Cisneros a la par, como lo hicieron en las elecciones para diputado, es probable que sí vayan a tener un número importante de alcaldías. Yo no creo que les alcance para llegar a más de 20. Te doy otro número. En este programa, que es muy completo y está en Red Democrática, el canal de YouTube, Mauricio justificaba el por qué en este momento él ve 0 alcaldías. Bueno, él no le ve ni una sola. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Hay elementos para creer que eso pueda pasar. Va a ser una elección interesante, un nivel de incertidumbre altísimo en este momento, o sea, porque ni siquiera tenemos claro quiénes van a ser los competidores. ¿Quién va a estar en la Municipalidad de San José, de parte de ustedes? Eso se va a definir el domingo. Es parte de lo que está por definirse. Es parte por lo que está a definirse. La asamblea cantonal se realizó hace unos meses y la misma gente del Cantón Central dijo que la papeleta que se definió ese día era una papeleta temporal. Así que veremos exactamente qué se mencionó que podía estar doña Linet encabezando. Doña Linet no va a ser candidata. Okay, porque en ese momento salió también como parte del contexto que estaban tratando de conversar con doña Linet para poder... Sí, ella en ningún momento ha manifestado interés. Yo hablé con ella en repetidas ocasiones y me quedó claro que ella no tenía esto en su horóscopo, como dice alguna gente, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, la Unidad Social Cristiana se está rearmando. Vísperas de la campaña del 26, donde también hay una serie de elementos que... Hasta hace poco, hasta antes de que empezaran con las reformas al estatuto, se veían 7 unidades diferentes, una por provincia. Eso están tratando de enmendarlo para volver a unir al partido. Sí, bueno, es que es un problema estructural, ¿verdad? Sí. Y los problemas estructurales solo se resuelven con reformas estructurales y no ocurren de la noche a la mañana. Yo sé que alguna gente pierde la paciencia y quiere ver resultados de inmediato, pero esto es una tendencia que venía manifestándose desde hace aproximadamente unos 13, 14 años, que fue esa balcanización del Partido Unidad Social Cristiana. Pasamos de liderazgos muy verticales a la fragmentación de liderazgos por provincias, ¿verdad? La elección de las candidaturas a diputado por provincias hizo que efectivamente esto se convirtiera en una confederación, si se puede decir, de partidos políticos provinciales, en donde cada proceso interno dentro de las provincias tenía su propia lógica. Y eso ha impedido que dentro del plenario legislativo la fracción de la unidad sea tan homogénea. Bueno, usted cuando fue diputado en el periodo anterior pudo ver el papel de la fracción de la Unidad Social Cristiana. De hecho, habían 3 grupos. Habían 3 grupos y a veces hasta 5, haciendo apenas como 9 diputados, ¿verdad? De hecho, hubo un estudio, un análisis del Estado de la Nación que demostró que la fracción de la unidad era la fracción menos disciplinada, si se quería decir, ¿verdad? En donde no había una línea de partido. O sea, de hecho, siempre había que hablar con 2, 3 personas para ver cómo va 3 diputados por allá, 3 por allá, otros 13 salían del plenario, y era imposible saber cuál era la posición del Partido de Unidad Social Cristiana en cualquier tema. Entonces, vea qué pasa, Jonathan. Cuando llega la candidatura a doña Linet, lo que más se le criticó a doña Linet fue, el papel que tuvo en los debates, que no daba respuestas contundentes. ¿Usted está a favor de X o Y? No. ¿Sí o no? No podía. Pero no era un problema, doña Linet, esto. Era un problema al partido. Porque ni siquiera la fracción, tampoco usted le podía preguntar a la fracción si sí o no. En pocos temas hubo posiciones en donde sí fue contundente. Yo creo que al inicio tal vez del cuatrienio anterior. En temas como la reforma fiscal, como la ley de huelgas, pero ya después de eso se fue y aún ahí habían tonalidades. Y aún así habían diputados que se salían de canasto, ¿verdad? Entonces, yo creo que el sistema llegó a su punto ya más de colapso con la fracción anterior, donde ya era dolorosamente evidente que necesitábamos una reforma si queríamos volver a tener un partido coherente desde el punto de vista programático, coherente desde el punto de vista ideológico. Y es por eso que impulsamos entonces una reforma a los estatutos. Después de la derrota del 2022, se hizo un post-mortem, como se llama, ¿verdad? Se hizo un análisis muy integral de las razones por las cuales el partido sufrió esa 5ª derrota consecutiva,
Eso lo hizo el comité ejecutivo anterior. Cuando nosotros asumimos, agarramos ese documento y lo primero que hicimos fue nombrar una comisión de reforma a los estatutos para que revisara ese documento, pero también planteara las reformas que se requieren para atender las observaciones que habían hecho nuestras bases, ¿verdad? La mayor parte de las razones eran razones estructurales que señalaba nuestra dirigencia. Y es así como nos acometemos a este proceso, que fue un proceso muy serio de varios meses. Y que tuvo como principal ingrediente y factor de unidad del partido el que entrara don Miguel Ángel como parte activa del proceso. Sí, don Miguel Ángel presidió esa comisión y realizó un papel impecable. También estuvo doña Rina Contreras, estuvo William Alvarado, que fue secretario general del partido, exdiputado, estuvo Ana Valdelomar, una asambleísta nuestra de Liberia, don Arturo Campos de Alajuela, otro asambleísta. Y ellos hicieron este estudio muy integral, pues pusieron las reformas. Es curioso porque muchas cosas que queríamos hacer al final no se pudieron hacer, pero no por resistencia de la Asamblea Nacional, sino por resistencia del mismo Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Nosotros queríamos separar la elección, cuando uno pasa, o sea, eliminamos las elecciones distritales. Que eso era un paso importantísimo. Importantísimo, claro. Porque eso era un proceso tremendamente caro, engorroso, divisivo dentro del partido. Terminábamos arruinados, terminamos agarrados entre nosotros, terminamos sin tiempo para trabajar las elecciones nacionales, etc. Entonces eliminamos las elecciones distritales, pasamos a unas cantonales abiertas, sí. Pero queríamos separar también en esas cantonales abiertas lo que es la elección de municipal, ¿verdad? De candidaturas municipales y la elección de candidaturas a diputado. Eligiendo dos sets distintos de delegados. En esa cantonal iban a salir delegados cantonales para ver el tema municipal. En asamblea provincial. En asamblea cantonal, eventualmente, cuando lleguen las elecciones municipales. Y otro set de delegados, que eran los que iban directo a la provincial, para elegir los candidatos a diputado. Entonces ahí hacíamos la elección de diputados más directa. Sí. Siempre con cierto filtro. En su momento incluso se coqueteó con la idea de hacer una elección abierta para candidatos a diputados. O sea, si Jonathan Prendas quiere lanzarse diputado por San José, presenta su nombre y si era el más votado, era el que entraba, ¿verdad? Pero al final de cuentas tomamos la decisión de que eso era muy riesgoso, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones nos dejó claro que si usted gana una elección popular, no hay Asamblea Nacional después que le pueda quitar a usted la nominación. Entonces no hay ese filtro, ese la control. La ratificación deja de existir. La ratificación deja de existir y eso nos consideramos que era muy riesgoso. Sí, porque uno no garantiza quién puede ganar. No garantiza quién pueda ganar en el sentido de que puede ser una figura cuestionada, la que quede, ¿verdad? Con muchos recursos y después el partido no tiene manera. Que es el problema de escuchar voces que dicen que la elección de diputados tiene que ser en lista abierta. El que tiene plata gana. Sí. Que no necesariamente es el mejor. Vieras qué interesante, Jonathan, porque nosotros hicimos un ejercicio muy democrático de deliberación de esta reforma a los estatutos. Una vez que la propuesta fue presentada, y yo sí le pedí a la comisión de que por favor nos presentara dos opciones, que la opción A era seguir escogiendo por asamblea provincial, pero con esa diferencia, que los delegados de la provincial son electos directamente por la asamblea cantonal, pero en votación, en elección cantonal, ¿verdad? En cantonales abiertas. Y la B, que era votación directa. Y al principio la gente estaba muy encantada con la votación directa. O sea, donde nosotros hicimos un recorrido de las 7 provincias. Suena atractivo. Presentando la propuesta a los asambleístas nacionales y a otros dirigentes, y mayoritariamente la gente decía que le quería la opción B, pero luego empezaron a tener segundos pensamientos, ¿verdad? Y ganó la opción A, porque es más segura, democráticamente es más segura. Pero lamentablemente, días antes de la elección de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones, hicimos una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones y el Tribunal Supremo de Elecciones nos dijo que no se podía hacer elección de delegados provinciales directamente en una cantonal abierta, que los delegados provinciales siempre tienen que salir de una asamblea cantonal cerrada. Y es ahí en donde yo creo que hay un gran problema del sistema, porque entonces usted está mezclando el tema municipal con el tema diputado. Que son temas diferentes. La gente participa, en este caso va a participar en cantonales con aspiraciones municipales y saca delegados pensando dentro de 2 años ser alcalde, ser regidor, etcétera, y otros participan con aspiraciones diputadiles queriendo ser diputados en la próxima elección. Esa mezcolanza
yo ya la viví en la distrital pasada del Partido Unidad Social Cristiana, no es sana para la calidad de los diputados que llegan a la Asamblea Legislativa, porque entonces ahí en donde tenemos diputados con una vocación muy municipalista. Y yo creo que tenemos que separar eso, y ojalá que el tribunal reconsidere esa posición. Ha sido un problema, Juan Carlos, precisamente porque en la Asamblea se ha convertido en una municipalización de los diputados, ¿Sí? de todos los partidos. ¿Sí? Vamos a dejar claro la idea. Los diputados tienen que velar por la integridad y bienestar de todos los costarricenses, circunscripción la que sea. Pero hay diputados que se meten más de la cuenta a trabajar en un cantón como si fuera un alcalde. Sí. Y los diputados tienen que representar a sus comunidades y no estamos pidiendo que se desentienden de las comunidades. Vea, yo llegué al país en el 2020 con la aspiración a ser diputado, me meto de lleno en este proceso distrital que me consumió, ¿verdad? Y para mí fue una gran escuela. Yo, en verdad, celebro lo que pasé, pero saqué muchas lecciones. Una de ellas es que había que cambiar el sistema, ¿verdad? Sí. Pero incluso yo, que venía con una visión de internacional, con una visión de agenda nacional, si yo hubiera quedado electo diputado, la cantidad de compromisos que fui asumiendo con los distintos cantones que yo trabajé, me hubieran consumido muchísimo tiempo en mi paso por la Asamblea Legislativa. Muchísimos recursos en materia de atención, de tiempo de asesores, tiempo del despacho, etcétera. Entonces, incluso una persona que ya venía con una visión más nacional de la política, hubiera terminado, consumido mucho en materia municipal. Ahora imagínense una persona que no tiene esa visión nacional, ¿verdad? Así es, totalmente. Entonces, yo creo que sí, tiene que haber un sano balance, un sano equilibrio entre lo local y lo nacional, pero necesitamos diputados con perspectiva nacional. Y una disposición del tribunal a modificar y para mejorar. Porque hasta ahorita me parece que todo está muy amarrado y muy cuadrado, muy tieso. Sí, el tribunal, creo yo, y eso que tenemos una excelente relación con el tribunal. Y el tribunal hace un magnífico trabajo, sí, pero necesitamos modernizar para darle flexibilidad de acuerdo a los tiempos. Creo que deberían darle más flexibilidad a los partidos para poder arreglar sus estructuras internas. En este caso, lamento yo que no nos hayan permitido hacer una elección directa de los delegados de la provincial y separar lo municipal de lo diputadil. Entonces, bueno, la reforma esta se aprueba el 26 de marzo. Le devolvemos al candidato presidencial la posibilidad de nombrar 2 diputados, primer lugar por San José y un segundo lugar en Alajuela, Heredia o Cartago, entre otro montón de cosas que se hicieron en esa reforma a los estatutos. Entonces, hemos venido en un proceso de renovación, de remoción, de cambios. Una de las primeras cosas que hicimos fue aprobar el reglamento procesal de ética y disciplina en el partido. Importante. En 39 años de historia, el Partido Unidad Social Cristiana no tenía un tribunal de ética y disciplina funcional porque no había reglamento procesal. O sea, se presentaban las denuncias, pero no había cómo procesarlas. Entonces, lo primero que hicimos fue aprobar ese reglamento, porque también el tema de la lucha contra la corrupción tiene que ser un pilar fundamental de una organización política. La reforma a los estatutos. Estamos en este momento a punto de revelar una nueva imagen, un nuevo logo. Este domingo lo vamos a hacer, estamos muy emocionados, hemos hecho un trabajo muy serio al respecto. Hay quienes decían que iba a quedar solo la unidad, que iban a desaparecer el social cristiano. Y no, nosotros somos el Partido Unidad Social Cristiana, eso no va a cambiar. Pero sí necesitamos un rostro más fresco, más moderno. Y creo yo que no solo es cambiar un logo, es también cambiar una actitud hacia la política y cambiar la visión país que nosotros queremos presentar. O sea, tiene que haber sustancia detrás de esa nueva imagen del partido. Es ahí en donde desde el punto de vista programática también estamos tratando, y esto ya a partir de marzo, cuando pasen las municipales, vamos a empezar a hacer un trabajo programático mucho más sólido, de tal forma que para la elección del 2026, el costarricense, a diferencia de lo que pasó en el 2022, sí tenga claro qué es lo que cree el Partido Unidad Social Cristiana. Juan Carlos, antes de entrar en temas nacionales, políticos, una pregunta que no puede dejarse de hacer. ¿Hay ya coqueteos con presuntos o probables o personas que quieran ser el candidato presidencial? Mira, vieras que es interesante, porque en este momento el partido está consumido por el proceso municipal y no hay una discusión abierta al respecto. Vea lo que pasó la última elección, doña Linet salió de la nada. Sí.
Sale final. Bueno, usted tenía ahí de compañeros en la Asamblea 2 personas que se veían con interés de ser candidatos a presidente. Uno de ellos se perfilaba como el eventual candidato a presidente y al final doña Linet salió de la nada y los garroteó todos, ¿verdad? Ganó con más del 50% del voto. Entonces es probable que allá afuera haya personas que ni siquiera lo tengan en el radar, pero que puedan ser y que puedan tener éxito, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo aquí, Jonathan, es que hay que fortalecer el partido. Y le voy a explicar mi tesis antes de pasar al tema nacional. La gente va a votar por figuras. Así es. O sea, el tema del partido va perdiendo relevancia. Pero eso también no significa que los partidos deberíamos desecharlos, que es la lectura, por ejemplo, de Pilar Cisneros, que dice que los partidos ya no sirven y que ahora lo que hay que hacer es candidaturas independientes. Eso, que me digan una democracia robusta alrededor del mundo que no tenga un sistema de partidos políticos robusto. Eso no es viable. Pero es cierto que la gente ya ahora vota más por figuras. Eso es la premisa número 1 de mi análisis. Premisa número 2 de mi análisis es que, bueno, el 70% de los costarricenses dicen no tener partido político y eso ya no va a regresar a los tiempos de antes. Ya no vamos a ver la Avenida Central y el Paseo Colón en una plaza pública con 200,000 personas, ¿verdad? Entonces, los partidos políticos tienen que hablarle al votante independiente. Es un contrato que se debe renovar cada 4 años. Présteme su voto en esta elección. Si nosotros hacemos campañas apelando al orgullo liberacionista, apelando al orgullo sociacristiano, y cada vez vamos a tener menos votantes, literalmente, porque se nos está muriendo, ¿verdad? Y el principio, la premisa número 3, y aquí podría estar muy equivocado, es que quedan 3 años más o 2 años y medio más de este gobierno, un gobierno que está dando señales de chambonería, de caos, de hacer las cosas de una manera muy caótica. Van y vienen los ministros, se caen los decretos, se anuncian planes que no se materializan. Soy de la tesis, y nuevamente puedo estar muy equivocado, que para la próxima elección, la gente sí va a seguir votando por una figura, sin duda alguna, pero le va a dar un premium adicional si esa figura viene de un partido consolidado. A la confianza. Sí, consolidado, que proyecta gobernabilidad y que proyecta seriedad, que proyecta equipo. Esto no estoy diciendo que el partido va a volver a ser la razón número 1 por la que vota la persona, pero sí que el partido va a ser un premium adicional. Entonces, lo que yo quiero hacer es dejar ese partido, como presidente del partido, dejar un partido sólido desde el punto de vista programático, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la oferta política que vamos a hacer, de tal forma que quien venga, sea el candidato que venga, tenga ese partido sólido detrás, ¿verdad? Yo lo que he dicho es que el Partido Unidad era un Land Rover, hay una máquina noble que vio sus mejores tiempos, ¿verdad? Yo soy de San Carlos y cada vez que uno va para San Carlos pasa por Zarcero y Naranjo y ve un montón de Land Rovers, todavía sirven, pero ya vieron sus mejores épocas, ¿verdad? El PUSC era un Land Rover, ahora estamos tratando de convertir ese Land Rover en un Range Rover y luego veremos quién lo maneja, pero la idea es que con un vehículo sólido hay más chances de ganar que con un vehículo destartalado y viejo. ¿Cómo ve la Unidad Social Cristiana, Juan Carlos como presidente, esta gestión presidencial? Estás diciendo hace ya varios momentos en la entrevista, lleno de chambonadas, lleno de imprecisiones, lleno de discursos pues insensibles en muchas áreas, pero ¿cómo lo ve en el ejercicio ya de 1 año y medio de trabajo? Sí, vea, Jonathan, yo empecé bastante optimista con esta administración, bastante optimista, porque los anuncios que se hicieron... Y después de 8 años... Bueno, después de 8 años del PAC era difícil no estar optimista de que el PAC ya no iba a gobernar Costa Rica, ¿verdad? Después de 8, llega este gobierno, hace nombramientos que me emocionaron mucho en ese momento. Y algunas de estas personas siguen ahí y siguen haciendo un muy buen trabajo. Manuel Tovar, en Comercio Exterior. Francisco Delgado. Francisco, el del MAKE, ¿cómo se llama así? ¿El Delgado? Francisco, no, Francisco. Bueno, hoy le mandé un WhatsApp, por cierto. Ya se me olvidó Francisco. En Franz Tattenbach, en MINAE, nombramiento de la embajadora en la ONU, Maritza Chan, una buena amiga mía. Y voy a ser muy honesto, Nogui Acosta, me emocionó mucho en Hacienda. ¿Es de CEPA la unidad? Es de CEPA la unidad, sí. Entonces, primero que todo, gente buena en muchos ministerios, en muchas carteras, y después anuncios en la dirección correcta.
Un anuncio que mi corazón de libre comercio me emocionó mucho fue el hecho de que se levantó la prohibición absurda sobre el aguacate mexicano, que no es trivial porque marcaba un parteaguas. Es una forma de trabajar. Sí, marcaba una parteaguas con una visión país, que es que Costa Rica tiene que ser un país abierto al mundo. Sí. Somos un país pequeño, hemos hecho una trayectoria en los últimos 35, 40 años de apertura comercial, apertura en la inversión, que el PAC trató de revertir. Entonces el hecho de que se levantara la prohibición, el simbolismo detrás de que se levantara la prohibición absurda del aguacate, el anuncio de que íbamos a entrar a la Alianza del Pacífico, que se iban a firmar acuerdos de libre comercio con Israel y con otros países. En materia regulatoria se le dio a Francisco, al ministro del MEIC, un mandato poderosísimo de eliminar cuellos de botella. El hecho de que se deshaciera el convenio de educación con Cuba, que eso es una afrenta terrible. Eso nunca tuvo que hacerse. Es una barbaridad lo que hizo el gobierno anterior con ese tema. Entonces yo empecé a ver señales muy positivas y me emocioné. Sin embargo, llegó el primer cañonazo, que yo fue cuando dije... Francisco Gamboa, sí. Llegó el primer cañonazo, que fue el tema del Parque Viva. Y ahí fue cuando yo me preocupé y dije, mira, aquí esto es preocupante porque obviamente hay una arbitrariedad detrás de la decisión de cerrar el Parque Viva y parece que sí hubo, que se estaba instrumentalizando la institucionalidad del Estado para una sacada de clavo contra un medio de comunicación crítico con el presidente, ¿verdad? Paréntesis, ¿cómo valoran ustedes la reacción del Casa Presidencial con los medios tradicionales? Bueno, ahí... Que es parte de esto que estás diciendo. Es normal que en una democracia hay una relación tensa, tirante y hasta hostil entre un presidente y medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen su derecho a tener una línea editorial hostil. Muchas veces tienen que afrontar las consecuencias de que esa línea editorial les resta legitimidad y les resta popularidad dentro de sus lectores y dentro del público en general. Yo voy a ser muy honesto, yo creo que La Nación también incurrió en algunas veces en titulares desafortunados que estaban fuera de tono. Por ejemplo, cuando el vicepresidente Bremer tuvo un accidente en la zona sur y su escolta murió porque una persona se borracha, al parecer, se brincó un alto, un semáforo y impactó el carro del vicepresidente y terminó matando a su escolta. El titular de La Nación fue vicepresidente involucrado en accidente con un muerto. O sea, como asumiendo que el vicepresidente tenía alguna responsabilidad. Entonces, yo creo que La Nación también ha caído en un juego que más bien no le ha favorecido. Pero de ahí a usar instrumentalizar instituciones del Estado para sacar de clavo o para perseguir a los medios, como lo hizo primero con el Parque Viva y después lo hizo con el Banco BST, con el anuncio del megacaso de fraude fiscal que resultó no existir, con tal de dañar al Banco BST, que es propiedad de un medio, es propiedad de una persona que además es dueño de un medio de comunicación muy crítico del gobierno, que es Leonel Baruch. Ahí empezamos ya a ver una tendencia peligrosa y que se ha ido acentuando. ¿Y cuál es lo que yo he visto asentando, Jonathan? Que parece que ya tenemos un presidente que está más concentrado en sacarse clavos y en pelear con medio mundo que en sacar una agenda sustanciosa para el país, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es lo que me preocupa, ¿verdad? Porque este país tiene muchas cosas que merecen atención del presidente. Los recursos son limitados, nos insisten los economistas. Un recurso es el tiempo. ¿Cómo se justifica, por ejemplo, que el presidente se reúna 2 veces en casa presidencial con la exesposa de don Leonel Baruch? ¿Verdad? Y 6 veces en casa presidencial. Y 6 veces llegó esta mujer a casa presidencial. O sea, no es que el presidente no tiene nada mejor que hacer. Y bueno, sabemos también de que ha habido represalias contra otras personas. En contexto, Juan Carlos, el trabajo del presidente, ¿cómo lo evalúas? Tal vez abriendo el lente lo más posible, viendo el año y medio completo, con los pros y contras. Rendimientos decrecientes, rápidamente, rendimientos decrecientes. Hay cosas que me preocupan, muy particularmente que la gente no está... Vea qué interesante, Jonathan, ayer estaba con unos amigos míos de cole, uh-huh. Uno es un doctor, el otro es un dueño de un taller de carros, ¿verdad?
como un segmento poblacional distinto los dos, Sí. y están enamorados del presidente, enamorados. Y uno de ellos viene a seguir, es que además nos va a rebajar el marchamo. Y yo le dije, mae, Roger, No. más bien no, él está amenazando con vetar la rebaja del marchamo. Eso no es cierto, él está a favor del pueblo y él es el que está impulsando la rebaja. Y le tuve que sacar la noticia. Vea, ¿Qué dijo? Él amenazó con vetar eso. Y viene a decir, bueno, tendría que ver si ese no es un medio de comunicación que está en contra del presidente, ¿verdad? Porque ya es cuando empezamos con la posverdad. Por más que usted los enfrente con los hechos, ya no los creen. Te comento una posverdad que me pasó casualmente hoy, amanecer hoy, con el anuncio de la Asamblea Legislativa de aprobar una investigación contra el Banco Central por, ahorita tocamos el tema del acceso a información personalísima a los costarricenses. Me escribe una persona y me dice, no sé por qué usted lo ve bueno, ustedes, los ex y los actuales diputados y el sector político están protegiendo a los evasores de impuestos empresariales y están en contra de que las cosas se hagan como tiene que ser. Bueno, vea lo que pasó con el tema de la lista gris. Exacto. También. Usted oye el discurso de Pilar Cisneros y no hay diferencia alguna con el discurso de Sofía Guillén del Frente Amplio. O sea, en eso las antípodas, porque no se pueden ver en pintura. No, ¿verdad? pero ni tanto, porque doña Pilar era la máxima porrista de José María Villalta en el 2014. Bueno, sí. Ahora se han vuelto enemigos, ¿verdad? Porque el Frente Amplio, todo el mundo dice que es el que hace la oposición más feroz en la Asamblea Legislativa. Pero en este tema, es un discurso populista, fiscalista, de voracidad fiscal, diciendo que este proyecto de lista gris, que fue un proyecto original del Partido Unidad Social Cristiana, exime de sus responsabilidades a los grandes capitales del país. O sea, porque el gobierno quiere más impuestos y obviamente el Frente Amplio siempre ha querido más impuestos, ¿verdad? Pero sí me llama mucho la atención que él llegó con el apoyo. Yo creo que es un fenómeno, Jonathan. Él se hace popular, el presidente, después de la elección, no antes de la elección. Así es. Ganó con la mínima contra el político más impopular del país, que es José María Figueres. Y después de haber estado en los dos debates televisivos en primera ronda, que eso fue lo que le termina de catapultar. Él se hace muy popular ya habiendo ganado la elección, la segunda vuelta, a partir de sus primeras señales, de sus movimientos y lo que parecía un quiebre con el PAC. El PAC es el partido más impopular de la historia. Al final de cuentas, no hay un referente en donde un partido de gobierno pase a tener 0 diputados, ¿verdad? Entonces, al romper con el PAC, la gente lo apoya. Pero ¿qué era una de las cosas que representaba el PAC? Voracidad fiscal. Ahora llega este presidente, que fue el ministro del PAC, ¿verdad? No lo olvidemos, de Hacienda, y con un discurso de voracidad fiscal, que contraviene lo que la gente le achacó en un principio, ¿verdad? Que era su norte, que era romper con el legado nefasto del PAC en ese tema. Pero ahora ves a muchos de sus seguidores defendiendo ese discurso, o sea, y eso es un fenómeno. La reducción del marchamo dice que se está creando un hueco fiscal, que no debería darse tanto. Es lo que dice mucha gente en la calle. Uno no entiende. Es un fenómeno que me preocupa, Jonathan, es el de la posverdad, donde ya la gente ya no cree en los hechos. O sea, cuando yo le enseño y le vea, el presidente está amenazando con vetar la reforma al marchamo y me dicen, no lo creo. Y por otro lado, el tribalismo. El tribalismo es algo similar a lo que vimos Donald Trump en el Partido Republicano. ¿Qué significa? El Partido Republicano, un partido que históricamente ha creído una apertura comercial, que ha querido impuestos más bajos, limitar el poder del Estado, una política exterior robusta, basada en alianzas internacionales como la OTAN y todo. Llega un carajo que contradice todo eso y la gente lo sigue, los republicanos lo siguen. Y mañana sale Donald Trump diciendo, nacionalicemos los medios de producción y lo van a apoyar los republicanos. Y eso es lo que me preocupa que está pasando aquí con un sector de la población alrededor del presidente Chávez. Tribalismo, o sea, lo que diga el presidente Chávez, por más que contradiga el mensaje original que él tuvo en la campaña. Él dijo que no más impuestos en campaña. Y ahora está impulsando más impuestos. Pero la gente lo defiende. Y criticó el veto presidencial sobre el marchamo de Carlos Alvarado. Y ahora lo está amenazando. Así es. Entonces, ese tribalismo es un fenómeno muy preocupante. Porque ya una vez cuando la gente ya deja de apelar a ideas, a visión de país y simplemente se casa irrestrictamente con un personaje. Y lo que diga el personaje, ahí vamos. Eso es donde vienen los mesianismos, donde vienen los populismos y eso nunca termina bien para ningún país. 2 temas antes de que terminemos el programa en 15 minutos.
¿Qué opinión te merece lo que está haciendo el Banco Central? Terrible. Estoy tremendamente preocupado, desconcertado. Porque le pidió información a tributación, a la caja, a su jefe y la puso ante la fiscalía, al Banco Nacional y la puso ante la fiscalía. El Banco Popular también dio la información. Está jugando el papel de INEC. Y todo diciendo que es para combatir el cambio climático, ¿verdad? Una cuestión que no tiene pie ni cabeza. Vea, Jonathan, usted fue diputado cuando se terminó de cuajar la agenda de implementación del acceso del país a la OCDE. Y parte de los proyectos que se aprobaron en esa legislatura fue el tema de darle más, la estadística, pero darle también más autonomía al Banco Central. Sí, también. Qué ironía de la vida que, habiéndole dado más autonomía al Banco Central, hoy el Banco Central está dando señales muy claras de estar politizado como no lo ha estado en muchas décadas. O sea, ¿cuál es esta voracidad por datos personales? No es cierto. O sea, el concepto de estadística precluye claramente la individualización de los datos. La estadística es algo macro. No es algo que donde tenemos que saber cuánta plata debe Jonathan Prendas, a quién se la debe, cuáles son sus transacciones económicas. O sea, esto es lo que quieren. Compra de dólares. Pero vea qué interesante. Además, hasta los menores de edad. Sí, no, pero vea qué interesante, volviendo con el tema de la tribalización. Yo creo que uno de los grandes autogoles de la administración pasada fue el tema del OPAT. Sí. Y vimos gente pegando el grito al cielo con toda legitimidad, con toda razón, por el tema del OPAT. Hoy vemos a esa misma gente que son defensores del presidente tratando de justificar lo que está haciendo el Banco Central. Que es más grave. Que todavía es más grave. O sea, el acceso a información que está pretendiendo el Banco Central y la agresividad con lo que lo está haciendo. Eso es lo que desconcierta. O sea, vea lo que pasó. Le solicita a su jefe la información. Doña Rocío Aguilar dice, mira, no se la puedo dar, pero vamos a preguntarle a la Procuraduría qué opina. Y antes de que llegara la respuesta de la Procuraduría, la demandaron penalmente. Penalmente, vea qué serio. Y demandaron también penalmente aquí a alguien del Banco Nacional, creo que fue, al gerente del Banco Nacional. Entonces, primero, es una actitud muy similar a lo que vemos en Casa Presidencial hacia el resto de la institucionalidad. Todo el que esté contra mí. Embestido, ¿verdad? Y vemos también, no solo en la recolección de datos, sino en el manejo de la política monetaria también señales de clara politización. El presidente incluso hace poco estuvo en Washington, hizo una entrevista con NTN 24 y manifestó que parte de sus logros es la apreciación del colón, ¿verdad? Pues bueno, en este momento efectivamente vemos un Banco Central que injustificadamente mantiene altas tasas de interés, la tasa de política monetaria en 6,5%, cuando la inflación ya está en -3%. O sea, no se justifica tener altas tasas de interés en ese contexto, pero sabemos que la alta tasa política monetaria es la que incentiva la entrada de capital, de dólares, buscando mayores rendimientos, y eso es una de las causas por las cuales tenemos una fuerte apreciación del tipo de cambio, ¿verdad? Que está lastimando otros sectores productivos. Tiene que haber un balance, ¿verdad? Tampoco es una medicina que mate a sectores como las exportaciones y el turismo. De octubre a la fecha se han perdido 119,000 puestos de trabajo en la economía. ¿Verdad? Tenemos una economía enferma, a pesar de lo que diga el presidente. Sí. Y mucho de esto creo yo que tiene que ver con la política monetaria del Banco Central, que está respondiendo a ínfulas populistas por parte de Casa Presidencial, a mi parecer. No sé si has visto alguna reacción, yo no, pero desde que empezó la primera noticia sobre el Banco Central contra la subjefe, contra todo el mundo, por el tema de accesar bases de datos sin quitar la información de cada una de las personas, yo no he visto un solo pronunciamiento de Casa Presidencial. No han dicho nada. No han dicho nada. Y no es excusa el que haya una independencia política. Y a diferencia, deberían de defender la institucionalidad. Y a diferencia de lo que vimos en el gobierno anterior, que hicieron un pequeño esfuerzo por defender la OPAT y luego echaron para atrás, ¿verdad? Suspendieron todo y desmantelaron la OPAT. Aquí hay una actitud desafiante. No, señores, vamos a seguir pidiendo estos datos y los vamos a seguir denunciando penalmente si no nos lo dan. Yo creo que estamos llegando muy cerca, Jonathan, del momento en donde hay que pedirle la renuncia al presidente del Banco Central, porque las actitudes que estamos viendo no son propias de una democracia liberal republicana como la nuestra. Ahora, liguemos este tema que coincido 100% con la visión que estás teniendo del problema del Banco Central y vámonos a la Asamblea Legislativa. Uh-huh. ¿Existe una oposición sistemática, constructiva en su discurso para poder enfrentar al gobierno en sus actitudes, en sus decisiones y al Banco Central que, pese a tener una independencia política,
fue puesto la persona, el ministro de Hacienda se sienta en esa mesa de junta directiva. ¿Hay una oposición constructivamente potable a favor del pueblo en la Asamblea Legislativa? Yo he visto que la Asamblea Legislativa no le ha prestado la atención del caso. Ahora ya aprobaron una comparecencia, creo yo. En ingreso y gasto, sí. Y que hay que esperar a que se agende, y solo tiene 1 hora de tiempo. Sí, no, ha sido una reacción muy tímida por parte de la Asamblea Legislativa. Yo creo que no están al tanto de la gravedad de lo que está ocurriendo. Nuevamente, habrá casos estructurales por eso. Creo que sí, los diputados han estado muy consumidos con temas como lista gris, como marchamo. Yo creo que la atención de ellos está en otra parte en este momento. Sí, pero son los mismos diputados en esos dos temas. O sea, los jefes de fracción y uno que otro diputado son los que están en los temas álgidos. Pero me parece que el grueso de la Asamblea, de todos los partidos, no ha sido lo contundente. Sí, yo incluso me aculpa. Yo esperaría y desearía que nuestro partido asuma una voz de liderazgo en este tema. A la que he visto es a Daniela. Daniela ha hecho pronunciamientos importantes, pero yo creo que esto tiene que ser una posición más estructural, ¿verdad? Toda la fracción legislativa y todos ir en la misma dirección. Es un tema que hay que ponerle coto, o sea, no podemos darle alas al Banco Central. Y vea qué interesante, bueno, a usted no le tocó, esto fue la Asamblea Legislativa anterior a la de ustedes, que fue la que hizo el tema de la lista final de beneficiarios, la lista de beneficiarios finales, ¿verdad? Registro de accionistas. Y en ese tema y en otros se decidió que la información fuera depositada en el Banco Central, porque se percibía el Banco Central como la institución más segura para manejar alguna información sensible, ¿verdad? Pero ya se ha visto de que las bases de datos de ellos no están seguras. Sí, no solo no están seguras, sino que ahora estamos viendo claras señales de politización del Banco Central, ¿verdad? Lo cual debe servir nuevamente para revisar lo que hicimos en el proceso de la OCDE y tal vez profundizarlo. Necesitamos darle más autonomía al Banco Central. El ministro de Hacienda no debería sentarse en la junta directiva del Banco Central, por ejemplo. El periodo, yo creo que esto lo aprobaron ustedes, el periodo de la presidencia del Banco Central deben de ser 6 años o 5 años. 5 ¿no? años. 5 años, sí, deberían de ser 6 para entonces que no sea que un presidente entrante nombre al presidente del Banco Central, sino que tenga que lidiar con el que estaba anteriormente. En fin, otro montón de garantías para darnos, tener un Banco Central verdaderamente independiente y autónomo y no lo que estamos viendo en este momento. A título macro de la Asamblea Legislativa, ¿cómo la evaluas? ¿Cómo se están comportando versus de Pilar Sendero, que es la que uno ve del otro lado? Yo creo que hacen falta voces en esa Asamblea Legislativa con una perspectiva más nacional. No veo yo una urgencia por sacar una agenda de reformas estructurales. Este país en este momento tiene una coyuntura única y muy favorable, que es el tema de la creciente guerra fría entre Estados Unidos y China, que está haciendo que las cadenas de inversión se reconfiguren. Ya no van a responder a criterios de eficiencia económica como ocurrió en el proceso de globalización que conocimos hasta hace aproximadamente 4 años, 5 años antes de la pandemia, sino que ahora son cadenas de producción que van a responder a criterios de seguridad nacional. Ante la inminencia, o sea, ante la guerra fría que tenemos entre estas dos potencias, que podría incluso degenerar en una guerra de verdad en Asia en los próximos 10 años. Cualquier persona que sigue la situación en Taiwán sabe lo delicada que es. Lo tensa que está. Entonces, es ahí en donde se profundizan estas tendencias que se han llamado nearshoring y friendshoring, que es decir, que las cadenas de producción globales deben reubicarse a países que son considerados amigables, friendshoring, ¿verdad? Y que son considerados que están cerca de los mercados finales que son Estados Unidos y Europa. Y resulta que nosotros estamos cerca y no puede haber nada más amigable que el Pura Vida, ¿verdad? Que Costa Rica. Y vea lo que anunció Intel hace poco, eso no es ninguna casualidad. A Costa Rica está llegando un aguacero de inversión extranjera directa, 5.5% del PIB el año pasado, el doble del promedio latinoamericano, y esto sin que nosotros hayamos hecho nada distinto a lo que hemos venido haciendo en los últimos 30 años, ¿verdad? Pero con el agravante de que esta inversión extranjera está profundizando las disparidades sociales, ¿verdad? Se está concentrando aquí en la GAM, donde hay muchísimas oportunidades. Si usted terminó secundaria, si usted habla inglés, y si estudió, sacó alguna certificación o estudió en la universidad, y hay el olvido en que se encuentran las costas y las zonas rurales. A pesar de la ley que se aprobó para llevar Zona Franca fuera de GAM,
que la ley está muy bonita, pero institucionalmente Costa Rica no está preparado para darle el acogimiento a una empresa en Siquirres. ¿Sí? Entonces necesitamos reformas estructurales no es para espantar la inversión extranjera, todo lo contrario, para que siga llegando, pero que también permee a otras